Cantar en la casa de Dios, ahora va a aparecer en pantalla en un ratito, igual nos la sabemos. Pueden tomar asiento. Bueno, les leo, espero que tengan memoria. Igual son 5 porque ya cantamos una. Las canciones Hay Libertad, después Cuando Te Alabo, otra Él es la Voz, otra Obrando Tú o Entra en la Presencia. Si alguno quiere elegir. Muy de picnic. Claro, eran para el picnic. No sé si alguno quiere elegir alguna. Si no, elijo yo de vuelta. Hay libertad. Cuando te alabo. Él es la voz. Orando tú. Entra en la presencia. ¿Hay libertad? Bueno, vamos a cantar Hay libertad. El número no sé si. Las cadenas de la muerte me quitó.
vamos a cantar una más. Entonces queda, les recuerdo, cuando te alabo, Él es la voz, obrando tú o entra en la presencia. Si alguno allá quiere elegir, entra a la presencia. Dale. El número 18, Cande, de los cancioneros. Así que... Vamos ahora. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer, Padre, porque podemos alabarte y adorarte, Señor, con libertad, Señor. Podemos, sabiendo, Padre, que somos hijos tuyos, Señor. Sabiendo, Padre, de que somos salvos, teniendo esta esperanza viva, Padre, de que Jesucristo nos va a venir a buscar, Señor. Agradecerte porque podemos estar en tu casa, Padre, alabándote, adorándote, Padre. Señor, te pedimos que ahora nos hables, Señor, con tu palabra, que nos hables, Padre, que nos abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, nos des sabiduría, Padre, y nos ayudes también a tomar buenas decisiones, Padre, a lo largo de toda nuestra vida, pero a lo largo de esta semana, de este día, Padre, si hay cosas que tenemos que cambiar, que seguramente todos, Padre, que nos lo ayudes a hacer, Señor, que nos ayudes a hacerte fieles y a saber que realmente tiene sentido seguirte, adorarte, realmente tiene sentido obedecerte, Padre. Señor, te encomendamos todo esto y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, en el día de hoy me dicen, ¿vas a seguir con la epístola a Santiago? Bueno, se ve que no ha estado muy concentrado porque no es la epístola a Santiago, sino la epístola, a ver, ¿cuál de ellas? Primera Timoteo. Tengo entendido que está grabado, así que eso corrobora que algunos hermanos puedan, no sé, está en la nube virtual, así se le dice, ¿no? Y pueden corroborarlo, no sé si se ha bajado, si se puede bajar para seguir los estudios. Al principio hicimos como una especie de mensaje introductorio, y después 2 sobre, 3 sobre 1 Timoteo, y ahora es la cuarta entrega. Ustedes saben que Timoteo, el hijo adoptado espiritualmente por Pablo,
así le llama, hijo en la fe, estaba en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Una iglesia donde Pablo estuvo casi 3 años enseñando la palabra de Dios y venían de muchas partes a escucharlo y muchos aceptaron al Señor y a través del mensaje de Él fueron diseminando la palabra también en otros lados. Ahora, sería lindo, yo quería leerles un poco lo que es la historia, el trasfondo de la iglesia en Éfeso. ¿En qué otra parte de las Escrituras encontramos mención de la iglesia en Éfeso? En Apocalipsis, muy bien. También pueden ir a Hechos de los Apóstoles, por supuesto, cuando Pablo está allí. Pero me gustaría que leamos Apocalipsis, capítulo 2, donde menciona la iglesia de Éfeso y ver el trasfondo de lo que ocurría aparentemente unos 40 años después de que Pablo estuvo allí en Éfeso. Y la característica y las circunstancias de Éfeso 40 años después, cuando Juan, el apóstol amado, en Apocalipsis escribe las 7 cartas a las distintas iglesias. Estas iglesias, ¿dónde están ahora? Fundadas por los apóstoles. ¿Dónde están? Desaparecieron. En parte, por supuesto, por la persecución. Están en la zona donde es la actual Turquía, y ustedes saben lo que significa allí, pero a mi criterio, la gran parte fue por la apostasía interna de las iglesias. Unos fueron abandonando una cosa, otros otra, se fueron mimetizando y confundiendo con el mundo, incorporando el mundo, y bueno, la disciplina llega, como pasó a Israel en la antigüedad. Y Éfeso, aquí en el capítulo 2 podemos leer, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu principal amor, o tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Así está Éfeso 40 años después de que fue fundada por los apóstoles. Y ahora sí vamos a leer, yo quería que ustedes conocieran el trasfondo de esta iglesia, leer 1 Timoteo, y estábamos en el capítulo 3, la vez pasada, y releer las razones por las cuales Pablo escribe a este joven hombre. Dice 3:14 de 1 Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ya habíamos mencionado que este es el texto de razón por la cual Pablo escribe la carta a Timoteo. Esto te escribo. Indudablemente Pablo expresa el deseo de ver pronto a Timoteo en Éfeso y estar allí con los hermanos y especialmente con Timoteo, que era un hombre que estaba como responsable de la enseñanza de la palabra de Dios puesto por Pablo, y confirmándolo en vista de esto, él quiere escribirle antes porque ve que él no puede ir enseguida, pero que el deseo de él es que estar junto a él. La visita de Pablo indudablemente era para corregir algunas cosas.
y le está anticipando a Timoteo esto. Qué maravilla cómo el Espíritu de Dios no permitió ir a Timoteo enseguida, porque él pudo escribir esta carta. Si no fuera por eso, no tendríamos esta carta, y esta es una carta muy actual, muy, muy actual. Toda la palabra de Dios es actual, pero como nunca tiene la referencia para nuestros días. Así que Pablo le había encomendado a Timoteo de corregir algunas cosas, y especialmente por el tema de los falsos maestros, los tenía que apartar directamente. Los tenía que apartar. Corregir, qué feo que es, ¿no? Recibir o dar, ¿qué les parece? ¿Qué es peor? ¿Corregir o recibir la corrección? ¿Qué les parece? Las dos cosas. No se imaginan lo difícil que es y lo traumático que es tener que corregir. Y quiero pensar en voz alta, quizás sin tener que hacer un prejuzgamiento, pero todos los problemas que tenemos en las congregaciones, en todas nuestras asambleas, es por falta de corrección. ¿Y por qué por falta de corrección? Si hay hombres que tienen un conocimiento de las Escrituras enorme, saben la verdad, conocen, pero hacen la vista gorda. ¿Por qué? Porque no es agradable corregir. Porque corregir implica a veces tener que recibir caras largas, descrédito. Es antipopular corregir. Entonces, no se corrige porque no se quiere tener a las personas en contra de uno. Entonces es más fácil, no quiero tener problemas. Entonces, bueno, Dios hará las cosas. Vamos a orar. Vamos a orar. Y Señor, va a orar y actuar. Orar con perseverancia, pero también actuar con prudencia, pero actuar. No debe dejar de corregir. Y así, por no corregir, las cosas se han ido cada vez más abajo, y ahora cuesta una barbaridad. Y las nuevas generaciones no tienen conocimiento, porque no se las ha corregido, no se las ha instruido como corresponde. Entonces eso ha traído grandes problemas. Así que algunas cosas había en la iglesia, indudablemente allí en Éfeso, que desembocaron en lo que leímos en capítulo 2 de allí en Apocalipsis, ¿no es cierto? De manera entonces que Pablo le está diciendo para que sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Si bien a veces decimos la casa de Dios el edificio, sí, es verdad, porque esto está dedicado al Señor. Entonces aquí se reúne el pueblo de Dios. La casa de Dios es el lugar de adoración. El creyente, el Hijo de Dios, el cristiano, es por sobre todas las cosas un descendiente de Abraham en la fe. Y Abraham fue reconocido como el adorador entre pueblos paganos. Y los creyentes estamos en la casa de Dios adorando. Nuestra presencia debe ser de una actitud de adoración. Dice también la iglesia del Dios viviente. ¿De qué nos habla eso? De la propiedad a quien pertenece la casa. Una propiedad divina. Por eso las cosas que hacemos, decimos en la casa de Dios, estamos, como dijimos la última vez, pisando terreno santo. También dice columna, porque después eso es capítulo 3, verso 15, ¿no es cierto? Columna y baluarte de la verdad. Columna, ¿qué sitio estamos nosotros puestos? Sitio donde se proclama y se defiende la verdad, no una verdad. Ahora, verso 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está en forma así de verso, ¿no?
acróstico o verso. Bueno, indudablemente habla del misterio de la piedad. Bueno, acá están los síntomas del misterio de la piedad. Ahora, un misterio en la Biblia no es algo era desconocido. Era desconocido en un tiempo. Es una verdad o un evento que estaba escondido y que desde la eternidad ya estaba así en ese estado, pero que en los propósitos de Dios se manifestó a su tiempo, como dice Pablo en Romanos, y en la dispensación de los tiempos, también lo dice en Efesios. O sea que era un misterio, algo que estaba escondido, pero que no estaba revelado. Es como cuando antes se sacaban las fotografías, ustedes recuerdan que era un rollito, ¿no?, donde se saca la foto y en la parte oscura de la máquina se imprime la imagen. Pero para revelarlo había que ir a un laboratorio donde se lo sacaba a la luz, es decir, en un lugar oscuro y se aplicaba allí una luz donde se revelaba lo que había sacado esa imagen en la máquina. Así es el sentido que tiene este misterio. Fue revelado con el tiempo. Así que el gran misterio de la piedad se reveló. En primer lugar, manifestar al Verbo encarnado. Ese fue el misterio. Acá lo está manifestando. Dice, Dios fue manifestado en carne. Fue manifestado. La manifestación del Señor Jesucristo fue manifestado en carne. Cuando también habla de la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, dentro de los creyentes. Fue manifestado en el tiempo postrero. Tanto en Juan 1.14 como en Lucas y otros pasajes hablan de la revelación de Jesucristo en carne y del Espíritu Santo en los creyentes. También la revelación de este misterio en el ministerio de los ángeles, cuando anunciaron el advenimiento del Señor Jesucristo. Así que ahí está el Verbo encarnado revelándose. También los ángeles ministrando y sirviendo al Señor en el momento de la tentación, dice que después le servían, venían y le servían. Después en el momento de la crucifixión le fortalecían. También cuando anunciaron la resurrección, ese misterio estaba escondido. La resurrección fue anunciada por ellos, la ascensión fue anunciada por ellos. El mensaje del Evangelio a través del Espíritu Santo fue anunciado también después en el momento de la ascensión del Señor, y también la revelación de que el Señor iba a volver de nuevo, aunque Él lo dijo muchas veces, pero también los ángeles anunciaron. Eso es un misterio que estaba escondido desde la eternidad. Así que no era un misterio en el sentido de que algo que no se sabía, pero estaba escondido y se fue revelando. Así que la ascensión también. Y bueno, después los apóstoles, por supuesto, a través de las cartas apostólicas, nos hablan de todas estas cosas, ampliando todo este misterio, como también el misterio de la Iglesia, que estaba escondido desde la eternidad y que el Señor Jesucristo reveló acerca de la Iglesia. Dijo Él, edificaré mi Iglesia, le dijo a Pedro ante la declaración de Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el misterio de la piedad revelado en Jesucristo, quien llevó a cabo esa redención y quitando la muerte y sacando a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo dice después en 2 Timoteo el apóstol Pablo. Pero también tenemos que recordar que hay otro misterio, no de la piedad, sino que es el misterio de la iniquidad, que no está mencionado acá, pero Pablo lo menciona en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, habla del misterio de la iniquidad, que dice allí
que ya está en acción. De manera que cuando se manifestó el misterio de la piedad, inmediatamente el falsificador, Satanás, imitando la obra del Señor, también él está con sus artes manifestándose en ese misterio que se le da a llamar el misterio de la iniquidad, que es la actividad satánica, que comienza el Señor Jesucristo a revelarlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, a través de las parábolas. ¿Se acuerdan del trigo y la cizaña? De la levadura puesta en el medio de la masa y todo eso? Ya el Señor lo estaba revelando, ese misterio de la iniquidad, y que es algo que Satanás iba a introducir entre el cuerpo de la iglesia, de los suyos. Pero que en el Nuevo Testamento, a través de las epístolas, lo estamos viendo, lo estamos observando, se iba a manifestar a través de los falsos maestros y sus doctrinas demoníacas. Y culminará con la manifestación de lo que Pablo le llama el hombre de pecado. El misterio de iniquidad manifestado en el hombre de pecado va a ser en la gran tribulación, que el apóstol Juan lo llama el anticristo, es lo mismo. Uno lo llama el hombre de pecado, Pablo, y Juan el anticristo. Vamos a leer capítulo 4, los primeros versículos. Dice de 1 Timoteo: pues el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Los tiempos postreros y los apóstatas maestros, ese es el tema de esta parte. ¿Cuáles son los tiempos postreros? ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? El presente. Desde la obra de Cristo, desde su ascensión hasta ahora, la Biblia reconoce los tiempos postreros. Antes era lo que era antes de Cristo y después de Cristo. Antes de la era común, dicen los judíos, y después de la era común. Esta era común actual son los postreros tiempos a los que los apóstoles se están refiriendo. Dice, el Espíritu dice claramente, también se interpreta y se traduce verbalmente o manifiestamente, porque los apóstoles, como los profetas, lo anticiparon en forma verbal. Por medio de ellos conocemos todas estas cosas. Dado que de acuerdo a lo prometido por el Señor Jesucristo, también estas cosas iban a suceder. El Espíritu Santo hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias a la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos esa luz de saber las cosas que han de venir. Y nos recordará todo lo que el Señor nos ha dicho. Por eso es importante conocer, leer la Biblia, la palabra de Dios, para recordarnos constantemente, y el Espíritu le habrá a saber en el momento que esto aparezca. Como consecuencia de tal misterio del Espíritu Santo, Pablo puede advertir a Timoteo con respecto a las manifestaciones de apostasía en ciertos creyentes, o que se llaman llamar ciertos creyentes. Y los resultados. El apóstata escucha. ¿Qué escucha? Espíritus engañadores. ¿Qué escucha? Doctrinas de demonios. ¿Qué escucha? Se escucha a sí mismo. Las acepta y luego las divulga o las enseña. ¿Quiénes son estas personas?
¿Quiénes son? Los que están propensos. Las aceptan, las reciben, los que están propensos. ¿Y cómo es estar propenso? Bueno, esto es algo personal. En mi criterio, los que están propensos ya son aquellos que no tienen deseos de escuchar la palabra de Dios. En algún caso puede ser por desconocimiento, pero otros por voluntad propia y otros por ambición, por deseo de figurar, por deseo de estar en la lista, por así decirlo, entre los primordiales. Por eso Pablo sufrió tanto, porque tuvo que luchar contra estas personas. Pero, cuando la Iglesia, los maestros, la Iglesia en general, está bien cimentada en la palabra de Dios, pero cuando la congregación está ávida y escucha y asimila y pone en práctica la palabra de Dios y pone el oído para escuchar, como decía el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque nos damos cuenta que a veces estamos distraídos. Las cosas de este mundo nos atraen, las preocupaciones de la vida familiar, doméstica, laboral o mundana, nos distraen. Todo lo que está pasando en el país, ustedes ponen la televisión, los programas, todo es distracción. Es el arma de Satanás, distraernos con juegos, con entretenimientos, con chismes, con malas noticias, con buenas. El asunto es distraernos. Y todo eso hace que estemos propensos a no distinguir la verdad de la mentira. Y allí está Satanás, cristianos convencidos, cristianos con temor, cristianos que se apartan, cristianos con duda, porque nuestra mente está inundándose de cosas que no son del Señor, no son saludables, mostrando así que los que somos de Cristo somos vapuleados por este mundo, pero también mostrando a los que no son de Cristo. Estas doctrinas que Pablo está anunciando que se iban a introducir en las iglesias son doctrinas que no entran de golpe, no entran por la puerta principal, entran por las puertas más pequeñas, son sutiles, son solapadas, engañan y presentan la verdad como mentira y la mentira como verdad. Por eso dice capítulo 4, verso 3, prohibirán casarse y dice, verso 3, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En aquel entonces estaba muy latente el judaizante, que había que guardar la ley de Moisés, que había que abstenerse de ciertos alimentos, y esto, queridos hermanos, quedó caduco, cumplida, quedó totalmente pagada por la obra de Cristo. Pero en nuestros días también esas doctrinas siguen en vigencia. No, el soltero es más santo que el casado, como si fuera una virtud ser soltero. Bueno, acá está diciendo, las virtudes las están cambiando como si fueran pecado. Pero resulta que cometen pecado, pero el pecado está de acuerdo a lo que cada uno crea. Son virtudes. O sea, si tú cometes un pecado, pero para vos está bien, entonces Dios no te va a condenar. Fíjense en ustedes el cambio. Y esas son las filosofías orientales, ¿no? Pedirán que no se coma ciertas comidas,
que no se hagan ciertas cosas. Había que hacer una austeridad tremenda, que, hermanos, eso no está determinado en la palabra de Dios. Todo lo que el Señor ha creado ha sido creado para ver. Esto tengo que hacerlo entre paréntesis. Hermana, si usted tiene presión alta y el médico le ha dicho no coma estas cosas porque le hace mal, no quiere decir que la tiene que comer, porque la Biblia dice que todo está santificado, ¿no? Porque están los excesos. Si usted tiene el azúcar alto, la sal alta, el médico le va a decir, el médico no es un apóstata, que le está enseñando, le está haciendo para bien. Eso es otra cosa. Me refiero a las doctrinas que son similares a la verdad, pero que no son auténticas, como los billetes. Yo creo que estamos manejando cualquier cantidad de billetes falsos y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Debe haber siempre fue en toda época, pero en esta época de grandes inflaciones debe ser peor que nunca. Porque ¿quién controla el billete? No sé, los comerciantes, algunos controlan, ¿no es cierto, chicos? Ustedes tienen una maquinita, algunos que otros, pero ya ni se controla. Y hoy en día, en la parte espiritual, ya se está haciendo algo parecido. No se está controlando la verdad de la mentira. Incluso, ¿por qué? Porque siempre la mentira tiene algo de verdad. Son mezcladas, están mezcladas. Entonces no nos damos cuenta y compramos cosas falsas. Ahora, todo lo que Dios creó es bueno. Así que la prescripción, aquella que nos dicen de que no tenemos que evitar ciertas cosas, hermanos, si Dios la creó y Dios la ha dado, no creamos a estas cosas. Y pensemos que al mismo tiempo los maestros falsos imponían esta abstención. Hay una religión popular que abstiene del matrimonio para poder ser un hombre que se acerque a Dios. Un sacerdote no puede ser casado, tiene que estar soltero. Eso es parte también de la apostasía o de las falsas doctrinas. Pero acá dice, si se toma con acción de gracias, si lo que comemos, tenemos que tomarlo con acción de gracias. Yo creo que todos los hogares de los que estamos aquí representados hacemos esta actitud tan buena que la enseñó. ¿Quién enseñó esto? El Señor Jesús. Cada vez que partía el pan daba acción de gracias, ¿verdad? Bueno, eso es lo que el Señor nos enseña que debemos hacer y que los apóstoles están dando así conocimiento de ello. Capítulo 4, versos 6 al 11. Si estas cosas, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe y de las buenas doctrinas que has seguido. Desecha pues las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Queridos hermanos, un buen ministro, ¿quieres ser un buen ministro? ¡Qué privilegio! Nútrete de la palabra de Dios. Un ministro, ¿se acuerdan que hablamos en una oportunidad? Ministro, ejecutivo o funcionario de alto rango que tiene a su cargo un ministerio en beneficio de los demás. Eso dice el diccionario. Bueno, yo no sé si todos los ministros seculares de los gobiernos tienen este concepto o saben esto, pero sí, lo saben. ¿Cuánto más el ministro de Cristo tiene que prepararse, nutrirse, alimentarse para poder dar el alimento apropiado? Pablo dice que para que enseñes todo el consejo de Dios. Porque a veces nosotros
queremos escuchar parte del consejo de Dios. Una parte. ¿Qué nos gusta escuchar? Nos gusta escuchar lo que nos hace bien. Pero a veces lo que nos hace bien no siempre cae bien al oído. Nos duele un poquito. Por eso Pablo, cuando estaba despidiéndose de los hermanos de Mileto, allí en Hechos capítulo 20, ustedes pueden leerlo, capítulo 20 de Hechos, donde Pablo le dice a los ancianos y a toda la iglesia: no he rehuido daros todo el consejo de Dios, no una parte, porque los predicadores solemos dar una parte, solemos enseñar lo que a la gente le gusta escuchar, entonces se va contenta, porque una vez escuché, no, la gente tiene que salir de la iglesia feliz, tiene que salir con ganas de no traumatizarlos, por eso no hablan del pecado, por eso no hablan de la necesidad del arrepentimiento. Entonces, esto es fundamental, saber que hemos pecado delante de Dios, que necesitamos el arrepentimiento, pero esas cosas no hay que hablarlas, porque la gente sale mal. Entonces, Pablo dice, no, todo el consejo de Dios, nutrido, alimentado, fortalecido. Después el verso 7 dice, ejercítate para la piedad. Esta es una exhortación, queridos hermanos, que es de valor maravilloso, porque es de valor eterno. El ejercicio físico es bueno, es sano, nos ayuda a mantenernos en forma, incluso a veces también para servir al Señor. Es lindo estar sano, fuerte y en condiciones físicas, ¿verdad? Pero si le damos trascendencia al ejercicio físico, ¿cuánto más al espiritual? ¿Qué es la piedad? Es temor reverente a Dios y respeto a sus mandamientos y su voluntad. No es solamente conocimiento por el conocimiento mismo, sino el conocimiento para adquirir así esta virtud que Dios exige y pide de sus hijos, virtud. Y le dice en versos 12 a 16, no quisiera ser muy extenso, verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, hay una serie de exhortaciones que no debemos pasar por alto ni uno de estos textos. Cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Pablo le dice, permanece. Hermanos, sin duda, esto va a ser de ejemplo. Ninguno tenga en poco juventud. Nosotros decimos, bueno, que no me tengan en poco juventud. Me voy a hacer valer, me voy a hacer escuchar. No, cuidado. Ese no es lo que está diciendo Pablo. Que cuando dice, ninguno tenga en poco tu juventud, quiere decir que no por ser joven tienes que ser despreciado. Timoteo tenía que corregir y apartar a hombres y maestros mayores que él. ¿Con qué cuidado tenía que hacerlo? ¿Con qué precaución? Porque estaban hablando cosas que no son de la doctrina de la palabra de Dios y se estaban ejercitando cosas que no eran de acuerdo a la palabra de Dios, de la cual él había oído de Pablo en forma directa. Por lo tanto, ¿cuál era la condición fundamental que debía reunir Timoteo para hacer valer su juventud ante la congregación? Bueno, hay 5 cosas acá. Primero, la conducta. Segundo, el amor. Tercero, el espíritu con que se dicen las cosas. Y fe y pureza. Una conducta bien conducida es la garantía de gozar del aprecio y el respeto de todos los hermanos. Bueno, corto acá, pues son 10, 8 y 10, 12 y 10, ¿no? Ya hace más de media hora. Así que, hermanos, sigamos meditando en esta carta personal, que sin duda alguna, cuando la leamos, en lugar de poner la palabra Timoteo, ponga su nombre, allí, en ese espacio, y verá que es una carta para ti, para mí, para que realmente
Dios se sienta complacido de ver a sus hijos creciendo en el conocimiento, en la gracia y la verdad. ¿Para qué? Para que cuando Él venga no nos encuentre escondiéndonos, porque no hemos cumplido con aquellas cosas que hemos aprendido. Que el Señor nos dé sabiduría y valor para poder poner en práctica su bendita palabra.